Hola, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Radio Comunica Comunista. Son las 3:30 p.m. y traemos noticias de última hora con Memoria Chilena, con más información sobre Chile y sus acontecimientos más importantes y relevantes. Daremos entrada a mi compañera Ingrid Rivera, que nos hablará sobre los hechos y sucesos antes de la presidencia de Salvador Allende. Radio Comunica Comunista. Para dar inicio, vamos a recordar hace unos pocos años, cuando todo empieza con nuestro queridísimo Eduardo Frei Montalva, presidente de la República de Chile entre 1964 y 1970, el cual fue uno de los políticos más importantes, tanto por su capacidad intelectual y liderazgo político, como por liderar en su época a la clase media chilena, que soñaba con una revolución en libertad, la cual definió 5 prioridades. Primero, desarrollo económico. Segundo, educación y enseñanza técnica. Tercero, solidaridad y justicia social. Cuarto, participación política. Y quinto, soberanía popular. En la década del 50, desde su asiento en el Senado, se consolidó como una figura política de nivel nacional. En las elecciones parlamentarias de 1956, obtuvo la primera mayoría a senador por Santiago, comenzando a sonar su nombre como presidenciable. Su figura adquirió renombre internacional y fue invitado a Estados Unidos y Europa, mientras que en el país, junto a su partido, sedujeron a la clase media. En las elecciones presidenciales de 1964, obtuvo el triunfo con el 56% de los votos, gracias al apoyo de la derecha, quien lo ayudó con el fin de impedir el posible triunfo de Salvador Allende. Desde la presidencia de la República, intentó llevar a cabo su revolución en libertad, conjunto de reformas estructurales donde destacaron la reforma agraria, la chilenización del cobre y la promoción popular. Sin embargo, las dificultades para que estas reformas tuvieran impacto inmediato en la gente, la tenaz oposición de los partidos de izquierda y derecha y la inflación al final de su mandato hicieron caer su popularidad. Terminó entregando la banda presidencial al candidato de la Unión Popular. Con esto, damos finalizada la sección de Eduardo Frei. Son las 4 de la tarde exactamente y venimos recargados con noticias de última hora. Para ser más claros, con noticias de un tal golpe de Estado. Vamos a dar entrada a nuestro compañero Roby Fuentes. Adelante, Roby. Hola, muy buenas tardes a todos. En Memoria Chilena traemos noticias sobre cómo Allende llegó al poder y cómo se ejerció su gobierno. Para iniciar, recordaremos que Salvador Allende fue el presidente que tuvo la intención de instaurar el socialismo en Chile por la vía democrática, recordando así que con solo 25 años de edad Allende fue secretario regional, médico socialista que poseía el perfil característico del político chileno progresista y laico. Allende estuvo en postulación a presidencia entre los años 1952 hasta 1964 y en el año 1970 logró llegar a ser elegido como presidente de Chile. En esas elecciones, Salvador Allende obtuvo la mayoría con el 36% de los votos. Le siguió Alessandri con el 34.9% de los votos y al no obtener mayoría absoluta, el Congreso tuvo que ratificar el triunfo. Durante su mandato, logró aprobar una ley, la cual fue la nacionalización de la gran minería de cobre, pero sin embargo, el progreso radical del programa de gobierno despertó una frontal oposición, tanto en el interior del país como a nivel internacional. El gobierno norteamericano decidió utilizar todas las armas necesarias con el objetivo final de derrocar el gobierno chileno. Lastimosamente, el 11 de septiembre de 1973, el gobierno de la Unidad Popular fue derrocado por un golpe de Estado, encabezado por el general Augusto Pinochet. Luego de conformarse una junta militar, esta emitió un primer comunicado solicitando al presidente Allende la entrega inmediata de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
Allende resistió junto a sus más leales colaboradores en el Palacio de la Moneda y advirtió a sus cercanos que moriría en el lugar donde lo había puesto el pueblo, como presidente de Chile. Antes de ser bombardeada la Casa de Gobierno, dirigió sus últimas palabras y a las 2 de la tarde, exactamente antes de que los militares entraran al palacio, Salvador Allende se suicidó. Más de 20.000 chilenos son obligados a salir del país por orden del gobierno militar. Y con esto damos terminado la sección de Salvador Allende en Memoria Chilena. Nos vemos muy pronto en Radio Comunica Comunista. Hasta la próxima, no se lo pierdan. Buenas tardes, damas y caballeros. Son las 6 de la tarde y la división sudamericana, sede de New York, retomamos las noticias con un boletín informativo sobre lo que sucede en Chile. Radio Nueva York, división sudamericana. Así es, Sykes. Hoy, 11 de septiembre de 1973, es un día histórico para Chile. El régimen del presidente socialista Salvador Allende, quien se posicionó en el año de 1970 y quien dio un peligroso acceso a la amenaza soviética al continente suramericano, finalmente ha terminado. Esto podría tener repercusiones positivas en la sociedad chilena en general. Aixa, ¿qué cambios están ocurriendo y qué podemos esperar del futuro de Chile? El cambio principal es la toma del gobierno por parte de las fuerzas militares en el Estado chileno. La caída de Allende fue propiciada por un golpe de Estado. ¿Una medida dura? Sí, pero necesaria para evitar la entrada de la amenaza soviética a Sudamérica. Recordemos que ya nos encontramos en peligro gracias al régimen cubano. Sería un extremo peligroso que la influencia soviética se expandiera aún más en el continente americano. Hablas de un golpe de Estado. ¿Cómo se vivió? ¿Qué ocurrió con Allende? ¿Cómo se vive la situación en Santiago de Chile? Durante la toma del Palacio de la Moneda y de la Casa Presidencial de Tomás Moro, Salvador Allende dio un discurso propagandístico que fue emitido en torno a las 11 de la mañana por medios radiales afines al comunismo. Al mediodía, la Fuerza Aérea Chilena intervino a favor del golpe de Estado. Después de la intervención, Salvador Allende fue encontrado muerto junto al arma que utilizó para acabar con su propia vida. Escuchemos a continuación un fragmento del discurso propagandístico que proclamó antes de morir. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Narrado de esta manera suena como un evento trágico, pero para nada lo fue. El gobierno de Salvador Allende no solo representaba un peligro internacional al ser portador del comunismo, su gobierno también trajo consigo problemas sociales y económicos a Chile. Su ascenso al poder fue dudoso, pues a pesar de ser respaldado y rectificado por el Congreso de Chile, subió al poder con tan solo el 36% de los votos, en lugar de con una mayoría absoluta. Ser presidente con solamente un 36% de votos sería uno de los causantes de las principales problemáticas sociales. ¿No es verdad? En efecto, debido a diversos factores sociales, entre ellos la existencia de un pueblo que se negaba a abrazar el comunismo y prefería seguir siendo parte de los pueblos libres de la tierra, la polarización social empeoró con la subida de un socialista al poder. Las medidas económicas y el carácter socialista del gobierno causaron problemas a diferentes segmentos de la población. Muchos de estos problemas sociales se derivaron del plano económico. Viniendo de un gobierno comunista no es de extrañar la caída de la economía. Sin embargo, ¿podrías contarnos un poco más de las medidas económicas que planteas? Claro que sí.
Entre las medidas económicas planteadas se encuentra la nacionalización y la expropiación de la propiedad privada. De los ejemplos más sonados fueron la nacionalización del cobre, la nacionalización de diversas empresas privadas y la expropiación de los predios. Para los que no estén familiarizados con los términos, a grandes rasgos se podría decir que el Estado le robó a los empresarios su propiedad privada. Por si fuera poco, el gobierno de Allende no le robó solo a los chilenos, sino que también le robó a todas las empresas internacionales que tuvieran alguna fábrica, mina o cualquier tipo de propiedad en territorio chileno. Más allá de la violación al derecho de la propiedad privada y de las diversas revueltas sociales, ¿hay algo más que destacar del gobierno de Allende? No mucho. Lo único que falta por mencionar son la gran cantidad de protestas que hubo desde diferentes gremios de trabajadores y el déficit fiscal que sufrió el país durante estos años, con su consecuente impacto en las industrias y el desabastecimiento que esto causaría. Dejando el pasado de lado, ¿qué nos puedes contar sobre el futuro del país, Aixa? Para el futuro se tiene una buena previsión, Santiago. Pinochet asumirá el liderazgo y se le deposita total confianza en su trabajo, debido a que fue él quien salvó a la población chilena del comunismo, y de la misma manera que lideró el golpe de Estado contra el gobierno de Allende, se cree que tendrá la misma habilidad para liderar una Chile capitalista. Con estas últimas noticias nos despedimos. Con ustedes, División Sudamericana.